componentes sensitivos. El contenido de lo que va a ser el curso es por lo que es la introducción. Vamos a ver los tipos de materiales, los tipos de carga, cómo se genera la carga, cuáles son los dos pasos para que se produzca una descarga, qué es la ionización, qué es una EPA, un área ISD, por qué es importante aterrizar, lo que es el estándar internacional europeo para el ISD, así como los estándares americanos, qué son los tapetes o superficies disipativas, para qué sirve el piso ISD, cómo aterrizamos al personal, lo que es el empaquetado y lo que son los símbolos ISD, ¿no? ¿Por qué el entrenamiento? Básicamente, pues, porque muchos de los componentes electrónicos actualmente son sensitivos al ISD. Consistencia constante es uno de los parámetros críticos para cumplir con el ISD. Es una técnica efectiva para la prevención del ISD. Lo que viene siendo el control o un programa de control para el ISD está basado en un estándar internacional, ¿no? Que puede ser el europeo o puede ser el americano. Mejor entendimiento, mejores decisiones, cumplir con el estándar europeo, cumplir con los requerimientos del cliente, porque actualmente muchos de los clientes para la industria automotriz se está pidiendo como requerimiento que si se están manejando componentes electrónicos se implemente un control de ISD, ¿no? Para que no puedan sufrir daños sus componentes y para mejorar la calidad y confiabilidad de nuestros productos, ¿no? Pues vamos a ver lo que es la introducción. Elementos técnicos y administrativos del ISD. Básicamente esos son los elementos que nosotros debemos de implementar, ¿no? O llevar a cabo para nosotros establecer un control plan dentro de una planta, que viene siendo pues el aterrizamiento, no es el primer punto más importante. Todos los elementos dentro de un área ISD o donde se esté manejando componentes pues debe estar aterrizado, ¿no? Lo que es el aterrizamiento del personal, de qué manera lo vamos a usar, pues utilizando pulseras o utilizando taloneras, ¿no? Lo que es el entrenamiento es un requisito también. Todas las personas que estén dentro de una área donde se esté manejando componentes sensitivos a la estática pueden estar entrenados, ¿no? En su caso de que no esté entrenado, pues debe ser una persona la que debe de escoltarlo. Lo que es el plan de control de verificación, que es el documento donde se establece todos los elementos que son parte esencial para el control de la estática y lo que viene diciendo ahí, ¿no? Las frecuencias de verificación, los límites aceptables, que esos son sacados de los estándares internacionales, el método de prueba usado por el auditor, el equipo que se va a utilizar y qué se tendría que hacer en caso de que haya un fuera de control, ¿no? Que se esté produciendo mucho daño a los componentes, que alguna prueba eléctrica no esté detectando correctamente algún parámetro indicando que está dañado el componente. Todo eso tenemos que escribir, ¿no? Otro pues es establecer las áreas para la protección de la estática y lo que viene siendo el empaquetado, ¿no? El empaquetado es un punto importante y el marcado, ¿no? De nuestro producto final. Básicamente pues esos son los estándares americanos. En la asociación americana pues es 2020, es una asociación donde se desarrollan todos los procedimientos para el control de la estática y como podemos ver aquí pues son bastantes, ¿no? Tienen prácticamente ¿cómo le llaman? STM significa Standard Test Method, que indica qué procedimiento vamos a hacer para hacer las pruebas. Lo que significa Standard Procedure, pues es un procedimiento de verificación. Y algunos otros documentos, ¿no? Que explican un poquito más a fondo todos los elementos, por qué se produce la estática, tipo de ionizadores, cómo hacer las pruebas,
distintos tipos de descargas electrostáticas, porque no nada más es un modelo, son tres, todos explican todos estos estándares, ¿no? Y lo que son los estándares europeos, ¿no? Como se puede ver, pues eh, tiene mucho más información el estándar americano, ¿no? El estándar europeo es un poquito más básico, prácticamente a procesos manuales, y el estándar americano tiene varios documentos que te habla qué tienes que hacer cuando se esté manejando componentes sensitivos en un área, en un proceso semiautomatizado o automatizado, ¿no? ¿Qué es el ISD? Pues es una descarga electrostática, ¿no? Y es la transferencia rápida de carga entre objetos a diferente potencial. La descarga súbita a nuestros componentes es lo que en realidad afecta su calidad y confiabilidad, ¿no? Eh, Básicamente podemos tener dos tipos de daños, uno es el daño latente y uno es el daño catastrófico. El daño catastrófico es cuando se daña prácticamente el componente, ¿no? Y nuestros sistemas de calidad o de prueba eléctrica en este caso pues lo detectan, ¿no? Y evita que se vaya con el cliente. Pero en un daño latente, un componente electrónico puede pasar pruebas eléctricas, puede pasar proceso de calidad y irse directamente con el cliente y dañarse cuando llegue con él, ¿no? Entonces, pues hay que tratar de evitar eso. Y aquí hago una analogía mecánica y eléctrica de lo que es una descarga electrostática. Básicamente, pues aquí tenemos en la analogía mecánica, pues dos contenedores con agua, ¿no? En el primer caso, pues están al mismo nivel, en el segundo caso uno está desnivelado, ¿no? Entonces al momento de abrir, pues prácticamente en el primero no hay flujo, no se produce una ecualización, y en el segundo pues hay un movimiento de agua, ¿no? Que en este caso es lo que produce que se pueda dañar algo, ¿no? Analógicamente, ¿no? Porque tenemos una fuerza de potencial. En este caso, y al liberarla, pues se puede producir un daño, ¿no? Y analógicamente, pues en la eléctrica, pues cuando tenemos dos materiales neutros, pues no hay una transferencia de energía, ¿no? O de electrones o de corriente. Y cuando si hay diferencia, si a un material le falta electrones, entonces pues se produce un movimiento de cargas y ahí es donde se produce la descarga. Los daños a componentes por la electrostática pues básicamente son como se muestran en las imágenes, ¿no? Esas ya están maximizadas, ¿no? Prácticamente 200x, 50x, 100x. Son daños diminutos, ¿no? Pero daños que afectan la vida útil del componente, ¿no? Estas son fotografías de gates, ¿no? De MOSFET. Vamos a hablar un poco de lo que son aislantes y conductores. Son dos tipos de materiales. En lo que viene, en la información que viene en los estándares internacionales, pues te muestra una tabla, ¿no? Donde te dice desde qué valor resistivo un material es shielding, es conductivo, es disipativo, aislante, ¿no? De hecho aquí dice ANSI ESD S541, de ahí lo saqué. Vamos a hablar acerca de lo que es las cargas estáticas y móviles. Básicamente cuando nosotros hacemos una fricción entre dos materiales, en un material aislante la carga se queda en la superficie, no se distribuye. En caso en un material, en un metal, la carga que está presente en un punto es la misma en toda la superficie, en todo el metal, ¿no? Esa es la gran diferencia. Vamos a hablar de generación de carga. Básicamente tenemos 4 métodos para generar carga. Uno es la triboelectrificación o fricción. Cuando se produce esta fricción, pues se produce separación de cargas, ¿no? Entonces ya tenemos ahí dos materiales que uno está cargado positivamente y uno negativo. En la inducción ahí se puede ver que tenemos un material
neutro, pero al acercar un material cargado, pues prácticamente generamos separación de cargas, ¿no? Y al producir separación de cargas, pues en este caso, como esta es carga negativa, lo que hace es que repele las cargas negativas y atrae las cargas positivas cuando se acercan, ¿no? Otra vez, se puede ver. Y en ese momento, si alguien llega y toca, pues va a producir un daño, ¿no? Los ionizadores son elementos esenciales para el control de la estática, ¿no? Básicamente, pues su función es mandar cargas positivas y negativas equitativamente, ¿no? Pero cuando no se le da un buen mantenimiento, pues se produce un desbalanceo, ¿no? De cargas, entonces empezamos a mandar más cargas positivas que negativas, o negativas que positivas. Esto lo que envía son iones, ¿no? Hay un proceso donde se explica cómo es el proceso en cómo se ioniza el aire, ¿no? ¿Qué método utiliza un ionizador? Puede haber de muchos, de AC, DC, State, State. Hay un sinfín, ¿no? Y cada tipo de aplicador, de ionizador, pues está enfocado a qué distancias uno quiere cubrir, ¿no? O quiere ionizar. Entonces, en este caso, cuando está desbalanceado, pues en vez de estar ayudando, pues lo que estamos haciendo es generar carga, ¿no? O estar cargando partes metálicas en una máquina. Y lo que viene siendo contacto directo, ¿no? Que aquí se produce una descarga, ¿no? Básicamente también es una forma de generar carga, ¿no? Hay dos pasos para lo que es el ESD. Básicamente el paso uno pues es generar carga, ¿no? Como lo hemos visto anteriormente. Y el anterior es que se produzca un contacto metal-metal. En este caso, este es nuestro LED SMD. Al momento de estarlo poniendo en superficie y frotándolo o está en movimiento, pues se generan cargas, ¿no? Y si en ese momento llega alguien y lo toca en uno de los patitas, por decirlo así, pues va a producir un daño, ¿no? Porque en este caso se activa el componente, ¿no? Y uno llega y lo descarga y pues produce una carga súbita. En inducción, pues es de igual manera. Si ponemos un componente en un área que no sea metálica, cualquier área que no sea metálica ya se considera un aislante, entonces al momento de ponerlo ahí pues se produce separación de cargas, ¿no? Entonces llega, lo tocamos y pues lo dañamos. Y lo que viene siendo el desbalanceo de cargas, si está en una superficie metálica o incluso el mismo componente puede estar cargándose por el ionizador, digamos lo tocamos y se daña, ¿no? Entonces, para evitar ese tipo de daños, pues el primer paso es evitar generación de cargas, ¿no? Y el segundo paso, pues es evitar que haya un contacto metal-metal. Materiales aislantes, como todo, ¿cómo removemos cargas de un material aislante y un material conductivo? Un material aislante no lo podemos aterrizar y un material conductivo sí. Prácticamente al aterrizarlo pues ya lo tenemos con cero cargas, ¿no? Y cuando tenemos cero cargas en el ambiente, tenemos un ambiente equipotencial, ¿no? No cargas, no descargas, ¿no? Básicamente. La ionización. Un ionizador se utiliza para descargar superficies o materiales que no pueden ser aterrizadas. Aquí tenemos una superficie donde podemos tener distintas cargas en cada parte de la superficie, ¿no? Y al no poder aterrizar, pues utilizamos un ionizador y neutralizamos el área, ¿no? Básicamente, pues estos son los parámetros que nosotros, o que los estándares como la 2020 o el estándar europeo nos piden que estemos evaluando, ¿no? Un ionizador se le hace una prueba cada semana, cada mes, cada 3 meses acerca de qué es su decay time. El decay time viene siendo el tiempo que tarda en descargar en una prueba de 1000 volts a 100 volts, ¿no?
debe estar en el rango de los 2 segundos a lo mucho, ¿no? Dependiendo también la separación del ionizador del área que queremos neutralizar. Y, y por ejemplo, el balance es otro de los puntos que se monitorean. Nosotros, por ejemplo, cuando un ionizador está desbalanceado, el balance tiende a ser mayor de 50 volts, ¿no? Pero la mayoría de los ionizadores de AC andan entre 10 y 20 volts, pero pues todo eso se puede solucionar dándole un buen mantenimiento, ¿no? Y pues este es un ejemplo de cuando le falta mantenimiento, ¿no? Básicamente es donde dice emitter limpio, pues así deben de estar, ¿no? Son los point to point, los emitters. Aquí, por ejemplo, son los encargados de ionizar el aire. Aquí tenemos regularmente una carga de 10.000 volts de voltaje, y eso es lo que está ionizando el aire, ¿no? Cuando pasa por aquí, pero si está sucio, prácticamente pues la función no se está realizando, ¿no? Hay que darle mantenimiento. Lo que es el piso BSD, básicamente pues el piso BSD está compuesto de un material, regularmente son capas de carbono, ¿no? O granito de carbono, lo que permite que se, que se esté drenando la carga al suelo. Básicamente al instalar el piso pues tenemos que ponerle una pasta conductiva, ¿no? Y esta pasta conductiva debe estar aterrizada con un CPG o como point ground. Aquí puedes ver las imágenes, ¿no? Para qué nos ayuda el piso, ¿no? Pues básicamente el piso nos ayuda para aterrizar a las personas, ¿no? Es una forma fácil de hacerlo. E incluso podemos aterrizar estructuras metálicas, ¿no? Sin siquiera conectarlas a tierra eléctrica, así con el mismo piso podemos conectarlas, ¿no? Y regularmente nosotros cuando caminamos pues generamos estática también, ¿no? Necesitamos estarla drenando. Los tapetes y superficies disipativas, ¿para qué nos sirven? Básicamente, ¿no? Un tapete es una superficie disipativa que lo único que va a permitir es que cuando un componente esté cargado y se ponga en esa superficie se descargue de una manera más lenta, ¿no? Evitando el daño catastrófico debido a la descarga súbita, ¿no? Aquí hay dos gráficas, ¿no? Se puede ver el tiempo de descarga. Se puede ver que cuando es metálica, pues la descarga es mucho más rápida, ¿no? Entonces, para eso prácticamente nos sirve. Y pues ahí se ve, ¿no? La superficie metálica, pues se daña el componente. ¿Por qué aterrizamos? ¿Por qué es importante aterrizar? En primer lugar, por seguridad, ¿no? Prevención de exposición al choque eléctrico. Una lesión por un choque eléctrico resulta del contacto de un componente metálico que esté energizado, ya sea intencional o no. Y una práctica eficaz de aterrizamiento de equipos puede minimizar este tipo de lesiones, ¿no? Pero principalmente es para seguridad, ¿no? Por eso aterrizamos. Y aquí tenemos una tabla, ¿no? Donde tenemos, o sea, a qué miliamperes empezamos a tener ya un daño o una fibrilación ventricular, ¿no? En qué momento nosotros podemos reconocer el choque, ¿no? En que se entumecen nuestros nervios. Entonces, pues son prácticamente 500 miliamperes, ¿no? Lo que puede estar dañando o lo que pueda dañar nuestro corazón, una fibrilación ventricular. Es muy importante, pues siempre estar aterrizando por seguridad, ¿no? Y otros para el control del ISD, ¿no? Básicamente, pues todo lo que sea conductivo, lo que sea disipativo, lo que sea, pues de alguna forma superficie conductiva, pues debe estar aterrizado siempre a tierra, ¿no? Para evitar que se esté generando carga
o que se esté almacenando carga. Y como dije anteriormente, pues si no hay carga no hay descarga, ¿no? Dentro de nuestras áreas protegidas o EPA, pues debemos de tener un control de acceso, ¿no? ¿Y para qué sirve? ¿O cuál es el propósito, no? Básicamente para detectar suciedad en el calzado ISD o talonera, básicamente. Si nuestro calzado, como se mencionó anteriormente, ¿no? Aquí lo que es el piso. Nosotros nos aterrizamos directamente con el calzado a través de taloneras o tenis, ¿no? Pero si nos, si tenemos suciedad en la parte baja del pie, nosotros creamos una barrera, ¿no? Y esa barrera pues ya no nos permitiría estar drenando las cargas almacenadas en nuestro cuerpo a tierra, ¿no? El equipo también sirve para detectar calzado o talonera dañada, ¿no? También sirve para confirmar que el calzado esté bien puesto. Algunas veces no es que esté dañado, solo se requiere poner correctamente para prevenir un falso sentido de conformidad. ¿Qué quiere decir eso? Que no porque ya tengamos todos los elementos implementados, tengamos nuestros tenis o talonera, quiere decir que todo esté funcionando correctamente, ¿no? Sino que se tiene que estar verificando constantemente, también para cumplir con el estándar y la norma internacional y para cumplir con la política automotriz, ¿no? Aquí, por ejemplo, podemos ver un ejemplo de una persona caminando sin zapato y es de talonera. Casi llega a 500 volts, ¿no? De voltaje estático. Y cuando ya se pone un zapato ESD o una talonera, ¿cuál es el valor, no? Pues de alguna forma, pues esto se mide, ¿no? Hay equipos que yo utilicé para medirlo. Este es el walking tester, como le llaman comúnmente. Una vez instalado un piso ESD o una superficie conductiva donde va a estar parada la gente, pues se tiene que hacer esta prueba, ¿no? Para asegurarnos de que el piso está instalado correctamente. Y, por ejemplo, uno de los puntos muy importantes es cuando tenemos a personas manejando o trabajando sentadas, ¿no? Y manejando componentes. Y en ese caso, pues, como las personas tienen los pies puestos en la silla, pues no se aterrizan directamente a tierra, ¿no? Y toda la carga que se esté generando debido a la fricción entre su indumentaria y su bata y así con su ropa, pues se almacena en el cuerpo, ¿no? Y posiblemente si no se aterriza, pues va a dañar un componente cuando lo toque. En ese caso, pues se utilizan pulseras conectadas a tierra para evitar estos problemas, ¿no? Y pues esta es una EPA, ¿no? O Electrostatic Protection Area. Y pues aquí te dice todos los componentes que debe de tener, ¿no? Carritos con ruedas conductivas, superficies conductivas, probador de pulsera, trato para checar calzado, sillas ESD, superficie disipativa, ionizador, calzado ESD, batas ESD. Todos esos son los elementos que debemos de tener dentro de un área protegida para la electrostática, ¿no? Para evitar que se dañen componentes. Un área electrostática pues está destinada o significa que todo lo que está dentro de esa área está destinado para la protección y el manejo correcto de los componentes y así, ¿no? Evitando que sufran un daño catastrófico o un daño latente, ¿no? Pues el estándar europeo, no voy a hablar mucho de él, pero básicamente pues dice que nosotros tenemos que cumplir con todos estos requisitos, ¿no? Para poder recibir una certificación. Hay certificaciones externas, ¿no? Donde vienen, nos hacen una revisión de las áreas. En este caso, algunos clientes pues piden que sea un externo el que haga la revisión y que les proporcione un assessment si estamos siguiendo correctamente un estándar o si hay unas acciones abiertas, ¿no?
Características de los materiales disipativos, pues ¿para qué nos sirven? Pues para prevenir descargas bien y peligrosas, para disipar cargas electrostáticas en los componentes y deberá ser utilizada en empaquetados cuando estén en contacto directo, ¿no? Incluso las superficies disipativas se utilizan mucho en las mesas porque ahí es donde se está manejando prácticamente el componente, ¿no? Y lo que son los materiales conductivos, pues son para blindar de campos eléctricos y fuertes descargas del exterior. Este es un ejemplo de una bolsa metálica, ¿no? Ahorita que habló, por ejemplo, materiales conductivos, que donde dice blindar de campos electrostáticos, básicamente pues es esto, ¿no? Eh, Nosotros cuando tenemos un componente dentro de un área de una bolsa metálica, pues prácticamente la estamos protegiendo de los campos eléctricos externos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace? Pues básicamente lo neutraliza, ¿no? Evitando que se cargue el componente dentro de la bolsa y al momento de quererlo sacar, pues no tenga carga, ¿no? En este caso, pues las bolsas que dicen que son ESI, pero no son ESI, sino tienen un coating que dependen de la humedad relativa. Y al, y al, y al estar manejando estas bolsas en un área donde no hay una humedad controlada, pues el coating desaparece, se evapora y se vuelve un aislante, ¿no? Entonces, esas bolsas pues no proporcionan ninguna protección de los campos eléctricos externos, hacen que se cargue el componente dentro de ellas y al momento de sacarlo pues se daña. Básicamente así funcionan las bolsas, ¿no? Vamos a hablar de lo que son las señales. Básicamente pues tenemos dos tipos de señales, ¿no? Uno es la señal de protección, donde nos indica que todos los componentes que tengan esa señal están destinados para la protección de componentes sensitivos. En este caso, pues puede ser empaques, batas, zapatos, áreas de máquinas, herramientas manuales, un sinfín de productos, ¿no? Y lo que viene siendo la señal de susceptibilidad, pues es la que nos indica o nos hace saber que el componente que está dentro de una bolsa es sensitivo a la electrostática. La señal de susceptibilidad se pone en todos los empaquetados, ¿no? Básicamente. Y esto no es para el cliente, ¿no? No es para el que le estamos haciendo el producto final, sino es para toda la gente de logística que se encarga del manejo y la transportabilidad del producto final, ¿no? Indicándole que no deben de abrir la bolsa porque en este caso si la abren pues van a dañar el producto. Existen varios, o más bien tres tipos de modelos de descarga, lo que es el HBM o Human Body Model, que aquí en la tablita pues te da un valor tanto de tiempo, cuánto es la corriente regular que estamos proporcionando y qué tipo de voltaje estático lo produce, ¿no? Básicamente pues aquí están las tres señales, ¿no? Y se puede ver que el que más daño proporciona es el CDM, Charge Divide Model, que en este caso es cuando un componente, en este caso un MOSFET, un BJT, un microcontrolador, se tiene carga almacenada y este expuesto en una superficie conductiva, pues va a sufrir un daño catastrófico, ¿no? Porque en este caso, pues el pulso de la corriente o el pico llega hasta 16 amperes, ¿no? Entonces 20 para una pequeña superficie. Pues hay libros que te explican básicamente pues que bajo qué condiciones se produce ese tipo de descargas,
qué componentes son más sensitivos. Actualmente todos los componentes en su datasheet ya viene en la prueba de CDM, ¿no? O uno de los tres modelos, HBM, MM o CDM, indicándole cuál es el threshold. Así lo vas a encontrar en el datasheet, el threshold for ESD. Y ese es la sensibilidad. Por ejemplo, en algunos casos son 30 volts de voltaje estático, que prácticamente no es nada, ¿no? Por ejemplo, análogamente nosotros cuando nos descargamos en una parte metálica y llegamos a sentir esa descarga, estamos hablando de 10.000 volts de voltaje estático. Entonces 30 volts de voltaje estático pues prácticamente no es nada, ¿no? Estamos dañando los componentes sin darnos cuenta. Aquí son unas pruebas que yo hice con unos componentes, cómo se mira, los tres modelos, y cómo es la curva representativa de un BJT, ¿no? En este caso se tiene lo que es el análisis de falla, ¿no? Cuando nosotros en este caso le hacemos una prueba a un componente, que en este caso puede ser un MOSFET, componentes que se activen por voltaje o por corriente. Tenemos lo que son cómo se polariza, ¿no? En este caso el LED. Y cuando se empieza a sufrir un daño por ESD, pues se empieza a degradar, ¿no? A tal caso en que pues ya prácticamente pues está dañado, ¿no? Entonces aquí viene una representación y así es como se analiza un componente, ¿no? No, pues espero y haya sido de algo de información en lo que es el ESD, ¿no? Básicamente es un mundo de información, pero esto es una pequeña reseña, ¿no? Lo que viene siendo. Y pues muchas gracias.